¿Cómo están amigos? Qué gusto enviarles un saludo muy cariñoso. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión quiero presentarles al doctor Santiago Orra, él es médico otorrinolaringólogo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de estos ruiditos, de estos como zumbidos que suelen acontecer. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? Lorena, buenas tardes. Qué gusto nuevamente poder conversar con usted y a través suyo poder llegar a los seguidores de su canal que entiendo cada día crece más y más. Sí, gracias a Dios, doctor. Bueno, ¿por qué acontecen o qué son a veces esos ruiditos que inclusive tienen diferentes presentaciones, doctor? Muy bien, mire Lorena, el zumbido en el oído, en términos médicos lo denominamos como tinnitus. Pero adicionalmente pueden utilizarse otras denominaciones como acúfeno o como usted lo ha dicho coloquialmente, lo podemos llamar también zumbido. Es normal que todas las personas presenten un zumbido en el oído de forma ocasional. Eso Es es decir, normal. claro, es decir, a usted le habrá pasado, a mí también y a mucha gente igual, que de pronto sentimos que hay un pequeño sonidito en el oído que aparece de un momento a otro, que pasa unos segundos y que de pronto desaparece. Eso es absolutamente normal. Pero cuando este sonido que se percibe en el oído se vuelve permanente, eso ya es anormal y es una señal de alarma de que algo está sucediendo, no necesariamente en el oído, pero que algo está sucediendo con nuestro organismo. Evidentemente, al percibirse en el oído, es importante como primera opción ver si es que la presencia de este zumbido tiene una vinculación directa con algún trastorno que pueda estarse generando en el propio oído. El trastorno más común que puede presentar zumbido permanente en el oído es el inicio o el desarrollo de una pérdida auditiva, es decir, la disminución de la audición, el inicio de una sordera, que en términos médicos denominamos hipoacusia, puede ir acompañada o casi siempre va acompañada de la presencia de un zumbido permanente en el oído. Muy bien, doctor, es súper interesante lo que usted acaba de mencionar, porque efectivamente todos en algún momento de nuestra vida, ocasionalmente inclusive, se siente ese ruido o en el oído, pero usted acaba de mencionar que no necesariamente puede originarse en el oído. Esto quiere decir que puede estar en la razón en dónde, doctor. A ver, empecemos tomando en cuenta que esto que le presento aquí es un gráfico de cómo está compuesto el oído anatómicamente. Correcto. Y como podemos ver en este gráfico, esta parte externa más el conducto y la membrana del tímpano se conoce con el nombre de oído externo. Esta zona de aquí, en donde se encuentran los huesecillos del oído, más este canal que es la trompa de Eustaquio, se conoce con el nombre de oído medio. Correcto. Y esta parte de acá es lo que se conoce con el nombre de oído interno, que tiene dos componentes. Este que por su forma se llama el caracol, que es el que procesa los sonidos y nos permite oír. El sonido viene en forma de ondas, como un estímulo mecánico que golpea la membrana, se transmite por los huesecillos y finalmente activa al interior del caracol unos pelitos que se conocen como cilios o vellosidades que al moverse provocan un estímulo bioeléctrico. Ese estímulo bioeléctrico va a ser conducido a través de este cable, que es el nervio auditivo, hasta la corteza auditiva, que se encuentra a nivel del lóbulo temporal.
Cuando tenemos un daño a nivel del caracol, va a generarse un deterioro, una deficiencia en el procesamiento del sonido, lo que se conoce como hipoacusia. Cuando hay un deterioro de una zona del caracol, esa zona deteriorada ya no manda los impulsos eléctricos a través de este cable y la corteza auditiva deja de recibir esas señales de la zona dañada del caracol. La corteza auditiva, al dejar de percibir esos sonidos, empieza a emitir una especie, para que me entienda el público en general, es como que en la corteza auditiva se generara un pequeño cortocircuito y ese pequeño cortocircuito se percibe en el oído como si fuera un sonido, como un zumbido. Y a eso es lo que denominamos el acúfeno o tinnitus. Por lo tanto, en toda persona que acude a la consulta por un zumbido, por un tinnitus permanente en el oído, lo primero que tiene que hacer el otorrinolaringólogo es valorar cómo se encuentra el oído y sobre todo valorar el nivel de audición de esa persona para ver si existe o no pérdida auditiva que pueda estar vinculado con la percepción del zumbido en el oído. Muy bien. Esto, entonces, hablando de una relación directa de la presencia del zumbido con un daño en el oído. Pero le decía que el zumbido puede tener otros orígenes. Si es que evaluamos a una persona que acude con un zumbido permanente, hacemos una valoración de su audición y su audición es absolutamente normal, descartamos que haya una vinculación del zumbido con un daño en el oído. Entonces, lo primero que debemos sospechar es que puede haber algún daño o algún trastorno en órganos vecinos al oído. Y el órgano vecino más cercano al oído, pues es la articulación de la mandíbula y la cavidad oral. Pacientes que tienen deterioro en la articulación de la mandíbula, llámese artritis temporomandibular, artrosis temporomandibular, pueden acompañar esta patología la percepción de un zumbido en el oído. Pacientes que tengan los terceros molares incluidos, lo que comúnmente conocíamos y seguimos llamándoles coloquialmente las muelas del juicio, cuando estas muelas no han brotado y se llaman terceros molares incluidos, esa persistencia de los terceros molares pueden dar, entre otros síntomas, la percepción de un zumbido en el oído. Trastornos de la masticación o alteraciones como el bruxismo pueden dar, entre otros de los síntomas, la percepción de zumbido en el oído. Pensemos que todos los órganos vecinos que hemos mencionado, todos estos elementos vecinos, que el vecindario del oído está en perfectas condiciones. Debemos entonces sospechar que puede haber alguna patología a distancia que pueda estar dando, entre otros de sus síntomas, la percepción de zumbido en el oído. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues entre los más frecuentes tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Es muy frecuente en nuestro país. Se dice, estadísticamente hablando, que 3 de cada 10 personas pueden presentar lo que se conoce como una hipertensión esencial. Es decir, todo en el vecindario está en orden. Debemos pensar en que puede haber alguna situación o alteración a distancia que puede estar generando entre uno de los síntomas
la persistencia o presencia de zumbido permanente en el oído. Entre esas alteraciones a distancia tenemos entre las más frecuentes la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Se dice estadísticamente hablando que por lo menos 3 de cada 10 personas presentan lo que se denomina hipertensión esencial, que es un aumento de la presión por encima de los valores normales que no tiene una causa justificable. Estas personas pueden presentar incluso como un síntoma de anuncio o de los primeros síntomas la presencia o persistencia de un zumbido en el oído. Otra de las alteraciones a distancia es lo que también es muy frecuente, que en términos médicos denominamos hiperlipidemia. Y en términos comunes hablamos de un aumento en los valores del colesterol, los triglicéridos y los ácidos de colesterol. Entre otros de los síntomas que puede causar esta hipercolesterolemia o hiperlipidemia está la persistencia o presencia de un zumbido persistente o permanente en el oído. Otra de las causas frecuentes que pueden tener entre sus síntomas la presencia de zumbido son las alteraciones de las hormonas tiroideas, las alteraciones de los niveles de azúcar en la sangre, es decir, la diabetes, puede cursar, entre otros de sus síntomas, con presencia de zumbido en el oído. Supongamos, Lorena, que todos estos elementos que nosotros vamos buscando para determinar el origen del zumbido, todos están normales. Debemos entonces sospechar o tomar en cuenta que puede haber alguna alteración en la esfera emocional del individuo, que puede, entre otros de los síntomas, o incluso como primer síntoma anunciante, puede presentarse la persistencia de un zumbido en el oído. Como ve, el determinar el origen, el diagnóstico del origen del zumbido, no suele ser tan simple como la gente puede creer. Es decir, asumimos que necesariamente un paciente con presencia de zumbido en el oído tiene que tener un problema en el oído, y no es así, ¿no? Por lo tanto, cuando descartamos problemas en el oído vinculados con el zumbido, debemos hacer este análisis, este rastreo de todas las posibles causas que pueden generar la presencia de zumbido. El doctor Santiago Orra es nuestro invitado en Diálogos con Lorena Bernal. Él es médico otorrinolaringólogo y efectivamente resulta muy interesante, doctor, esta explicación tan minuciosa que usted nos comparte en esta ocasión, porque efectivamente muchas y la mayoría de personas que cursan con estos sonidos o acúfenos que usted médicamente nos ha dicho, se piensa que la raíz está lógicamente en el oído, pero vemos que hay no solo una, sino varias posibilidades en este caso. Ahora, doctor, ¿qué hay, por ejemplo, de aquellas personas que están sometidas a ruidos persistentes por su trabajo o quizá en una eventualidad? Usted sabe que lastimosamente en nuestra ciudad, aquí en Quito, no hay controles de los ruidos ambientales, ¿no? Entonces, vemos cada negocio con su parlante, uno más alto que otro. Entonces, esto de alguna manera también puede llegar a producir estos acúfenos. Mire, Lorena, su pregunta es sumamente válida y para que se entienda bien le voy a poner el siguiente ejemplo. Bien. Supongamos que usted está en un evento social, pongamos por ejemplo un matrimonio, y como parte del evento pues va a haber una fiesta bailable, va a haber música, y lastimosamente la mesa en la que usted está ubicada está muy cerca del parlante por donde se emite el sonido que anima este evento. Y usted pasa 3-4 horas expuesta a este sonido fuerte.
Cuando usted sale del evento, ¿no? Entiéndase que el ejemplo que estoy poniendo es válido para una noche en una discoteca, una noche en un concierto, Sí, suele pasar. una tarde en una obra civil en donde hay ruido intenso y que usted tiene que estar ahí por algún motivo. Cuando usted abandona este sitio en donde estuvo expuesta a un sonido intenso, eh, usted habrá notado que aparece un zumbido en el oído, un zumbido que suele ser como el chorro o el correr del agua en un río, algo así como un shhh, Sí, ¿verdad? así es. Ese ruido significa que estos cilios, estos pelitos de los que yo hablaba, que se encuentran en el caracol que procesa los sonidos, estos cilios se doblaron. Frente a la exposición prolongada a un ruido intenso, se doblaron. Pero ¿cuál es la suerte? Que normalmente después de un evento de estos usted se va a dormir y el reposo permite que estos cilios se recuperen. Y al día siguiente ese zumbido ha desaparecido. Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, trabaja en un ambiente con ruido? Entiéndase un ambiente con ruido, por ejemplo, algo que la gente le parecería que no es tan ruidoso. Un maestro de escuela, un maestro, profesor o profesora de jardín de infantes, ¿no? Donde los niños son muy bulliciosos, es una persona que está expuesta a ruido intenso y evidentemente no puede tener protección en sus oídos contra ese sonido intenso porque perdería la comunicación con sus alumnos. Una persona que trabaja, por ejemplo, con maquinaria pesada, maquinaria que produce mucho ruido y no se protege adecuadamente sus oídos, puede presentar trastornos de la audición y esto puede generar, como decíamos en un inicio, al haber un trastorno de la audición, lo primero que va a aparecer es un zumbido permanente en el oído. Hay que tomar en cuenta que al día de hoy es muy común observar a muchísima gente, no solamente jóvenes, sino también adultos no tan jóvenes, que andan con auriculares en sus oídos todo el tiempo y están muchas veces escuchando o conversando o haciendo cualquier actividad que genera estímulo en sus oídos a volúmenes demasiado altos para la tolerancia del oído. Y es por esta nueva esta nueva costumbre, esta nueva moda que venimos viendo desde hace algunos años atrás, que ha generado que la sordera inducida por ruido se presente cada vez en personas más jóvenes. El problema es que la gente en general no hace conciencia de esto, porque resulta que la causa-efecto no es inmediata. No es que hoy día estuve escuchando música a volumen muy alto y mañana voy a empezar a perder audición. Esto es un fenómeno sumativo, de acumulación y lastimosamente los resultados de pérdida auditiva por exposición al ruido lo vamos a ver en 10 o 15 años más tarde. Así que esto hay que tener muy en cuenta. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y hasta qué nivel de sonido es tolerable para mi oído? El sonido se mide en unidades de decibelios. Los sonidos que llegan hasta 80 decibelios son tolerables para el oído y aquellos que rebasan los 80 decibelios son dañinos para nuestro oído, son intolerables, generan daño en nuestro caracol, que es el procesador de sonidos. Y hay que tener en cuenta que el daño al interior del caracol procesador de sonidos es un daño irreversible.
Es decir, no vamos a encontrar una medicación que nos permita revertir un daño que se ha generado ya en el laberinto o en el caracol. Pero adicionalmente, permítame continuar en este sentido. La gente puede decir, ¿y cómo puedo yo saber qué sonidos que me llegan al oído son mayores de 80 decibeles? Entonces, para que esto sea fácilmente entendible, cualquier sonido que interfiere en la conversación normal de dos personas es un sonido que ya le está generando daño en el oído. ¿Qué tenemos en casa que pueda generar sonidos de mayores de 80 decibelios? La secadora de pelo de la señora de la casa, la licuadora, el sonido de la aspiradora, ¿no? Evidentemente los parlantes que emiten sonidos de música a volúmenes muy altos que interfieran la normal conversación. En general, todo sonido que interfiere en la normal conversación entre dos personas, cuando necesitamos gritar para poder entendernos, y no es porque estemos de mal genio, sino para poder entendernos, porque hay un ruido intermedio que interfiere en nuestra comunicación, hay que entender que ese sonido que interfiere en la conversación le está generando un daño a nuestro oído. Muy bien, doctor. La máquina podadora también, algunos vecinos tienen la máquina podadora. No solo algunos vecinos, la municipalidad también, ¿no? Claro. Usa máquinas para cortar el césped de los parterres y esto es un sonido muy fuerte. Sí, sí. Ocasional pero fuerte. Sí, ocasional pero fuerte, que interrumpe incluso la conversación dentro del hogar si es que, por ejemplo, en un edificio de departamentos, usted está en el primer piso, está muy cerca del parter y este sonido puede afectar, ¿no?, a la comunicación y ser muy molestoso, desde luego. Doctor, ¿estos acúfenos pueden llegar a doler? No, realmente el zumbido no causa dolor, ¿no? Y a veces, a propósito de esto del zumbido del acúfeno, hay personas que dicen, es que yo tengo un zumbido tan fuerte, ¿no?, que yo le suelo decir a mi familiar o a la persona que está a mi lado, acércate y óyeme, porque es un sonido muy fuerte. Y claro, la persona se acerca, pero no oye nada. Porque como le digo, este es un sonido que no se genera en el oído, sino se genera en la corteza auditiva. Muy bien, doctor. Entonces, aquellas personas que presenten dolor y además este acúfeno, ¿quiere decir que hay otro motivo extra? Y sí, muy probablemente el origen puede estar, como le decía, en el vecindario del oído, es decir, un daño en la articulación de la mandíbula va a generar un dolor que va a ser percibido como dolor de oído. Y ese dolor de oído puede ir acompañado de un zumbido, pero ni el dolor ni el zumbido van a estar vinculados con un trastorno en el oído en sí mismo. Muy bien. Entonces, el examen clínico en el momento que él o la paciente va al otorrino, obviamente debe ser muy exhaustivo. Inclusive decir que el primer profesional que debe ser visitado es el otorrinolaringólogo. Así debería ser y usted tiene toda la razón. Cuando un paciente llega con un zumbido a la consulta, uno tiene que seguir un protocolo, ¿no? Porque si asumimos equivocadamente que el zumbido siempre va a estar vinculado con un trastorno en el oído, pues ya empezamos mal, ¿no? Todo paciente con zumbido tiene que ser examinado exhaustivamente, no solo del oído, sino además deben investigarse posibles alteraciones, principalmente en órganos vecinos, y si no, investigarse a través de exámenes complementarios la posibilidad de alteraciones a distancia que puedan estar vinculados con el zumbido. Ahora, tener ese zumbido persistentemente, y usted decía que hay algunos casos que son irreversibles, ¿cómo puede el paciente lidiar con aquello? Bueno, mire, hay zumbidos que
percibe el paciente que son tan molestosos y tan fuertes para él que pueden incluso interrumpir el sueño del paciente. Y claro, este ya es un problema adicional que va a generar consecuencias adicionales. Es por esto, y reitero una vez más, la importancia de hacer una buena investigación, un buen interrogatorio al inicio de la llegada del paciente a la consulta, un buen examen durante la consulta del paciente y la necesidad de contar con el apoyo multidisciplinario para poder, a través de otros especialistas, poder investigar el origen del zumbido cuando éste no está en el oído para que pueda ser manejado de manera adecuada. Los zumbidos que tienen relación con trastornos en la esfera emocional del individuo suelen ser los que son más intensos. Es decir, hemos descartado todo trastorno orgánico, no hay lesión en el oído, no hay lesión en el vecindario del oído, no hay patologías a distancia que estén generando el zumbido. Debemos investigar la esfera emocional y cuando encontramos problemas en la esfera emocional, el profesional que se encarga de esto, bien sea psicólogo, psicóloga, psiquiatra, deberán manejar adecuadamente el problema. Hay que entender que normalmente este tipo de pacientes suelen requerir de una medicación específica de acuerdo a la patología que se determine, pero siempre debe ir apoyada por una terapia de tipo psicológico. Doctor, entonces ya hablando del tratamiento, obviamente dependerá mucho de la causa, que usted ha especificado, pues como siempre, muy bien. Pero ¿hay algo que se dé de manera general a las personas que tienen estas molestias? No, no hay un medicamento ni un procedimiento que sea único, uniforme y general para todos los pacientes que presentan zumbido. Como hemos dicho que el zumbido es multifactorial, determinado el origen, habrá que utilizar los tratamientos que sean necesarios para poder controlar el zumbido. Esto de que el paciente va al médico y el médico le termina diciendo, uy, esto del zumbido no se cura nunca, así que acostúmbrese nomás a vivir con su zumbido, eso no es justificable bajo ningún punto de vista. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. Ejemplo, si determinamos que la presencia del zumbido está vinculada con una pérdida auditiva, debemos determinar la posibilidad de que ese paciente pueda necesitar el uso de auxiliares auditivos. Correcto. ¿No? Y el auxiliar auditivo en este caso nos va a ayudar de dos maneras. Primero, va a compensar la pérdida auditiva, es decir, va a compensar lo que el oído ya no está haciendo y adicionalmente nos va a ayudar a que el nivel del zumbido, la intensidad del zumbido pueda disminuir notablemente. Se han diseñado también dispositivos que se llaman enmascaradores del sonido, ¿no? O también se les denomina dispositivos para reeducación de la audición. En definitiva, son como unos auxiliares auditivos, son como unos audífonos que, de acuerdo al rango de sonido en el que se encuentre el acúfeno o tinnitus, va a emitir un sonido intermitente que va a llegar o va a estar estimulando al oído y va a generar una competencia entre el zumbido que se está generando a nivel de la corteza auditiva y el que se está enviando desde este dispositivo. El uso de este tipo de dispositivos suele ser exitoso
pero no en el 100% de los casos. Estadísticamente se ha llegado a determinar que puede ser efectivo entre el 70 al 80% de los casos. Que es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje, pero además lo que sí hay que saber es que son dispositivos bastante costosos. O sea, no accesibles para todo el mundo. No accesibles para todo el mundo, así es. Doctor, permítame solamente claro, con esto. Claro. Si es que pasemos ya del oído. Si es que el origen del problema está, como decíamos, en el vecindario, está en la articulación temporomandibular, está en la persistencia de terceros molares, está en un trastorno de la mordida, está en un bruxismo, pues será el odontólogo o el cirujano maxilofacial el que tenga que manejar el problema de base, y probablemente solucionado el problema de base vamos a tener como resultado la disminución y desaparición del zumbido. Si es que el zumbido está vinculado con una hipertensión arterial, con una hiperlipidemia, con una diabetes, con un trastorno de hormonas tiroideas, si corregimos el origen del problema, muy probablemente vamos a tener también como resultado una disminución de la intensidad o la desaparición del zumbido persistente en el paciente. Muy bien, así que soluciones hay, tratamientos hay, y de esta manera, ¿no?, podemos devolverle calidad de vida al paciente. Exacto. Doctor, aquellas malas costumbres que existen, por ejemplo, en el momento en que hay un escozor dentro del oído, que creo que a todos nos ha pasado, y ya hay personas que se introducen ciertos objetos, ¿no? Inclusive hasta existen los famosísimos cotonetes. ¿Esto llega a ser perjudicial? ¿Podría ser una causa también del aparecimiento de un zumbido? Pues mire, primero lo que le debo comentar y transmitir a quienes nos ven y nos escuchan es que no se debe utilizar ningún tipo de objeto extraño para intentar hacer limpieza del oído. La mejor forma de hacerlo es cuando uno está bajo el agua de la regadera, cuando uno está en la ducha, parte del agua va a entrar en el oído y va a humedecer la cera, el cerumen que normalmente produce nuestro oído. En esas condiciones, usando el pulpejo de nuestro dedo meñique, el pulpejo de nuestro dedo va a tener una relación con el diámetro del conducto auditivo, y por lo tanto podemos introducir el pulpejo hasta donde naturalmente puede penetrar y podemos hacer movimientos circulares de tal manera que podemos ayudar a expulsar el cerumen. El uso de objetos extraños, entre esos los cotonetes, lo que van a hacer es empujar más bien el cerumen hacia adentro y favorecer su acumulación. Cuando el cerumen se acumula y llega a bloquear por completo el conducto auditivo externo, impide el paso del sonido y actúa como que tuviéramos una disminución de la audición. ¿Y qué pasa? Como había dicho anteriormente, cuando la audición disminuye, aparece un zumbido. Entonces, entre los problemas vinculados de zumbido con oído, puede haber esto que usted menciona y lo trae muy a tiempo, muy apropiado para el momento, que cuando se acumula, permítame volver a tomar el gráfico, cuando se acumula cerumen a nivel del conducto e impide el paso del sonido, lo primero que el paciente siente es oído tapado y ruido en el oído. Sí. Y uno saca el cerumen, ¿no? Uno elimina el cerumen y desaparece la sensación de taponamiento y desaparece la sensación de persistencia o presencia de zumbido en el oído. Mire, una cosa muy que podría ser hasta anecdótica. El día de hoy justamente he tenido un paciente que venía quejándose de un zumbido en el oído y sensación de taponamiento. De manera casi súbita, es decir,
2, 3 días atrás había empezado con su molestia. Ujú. Pasamos a examinar el paciente, tenía bloqueados sus conductos auditivos, tenía tapones de cerumen y procedimos a la extracción del cerumen bajo las técnicas que se recomiendan para la extracción del cerumen y se acabó la sintomatología. Ah, muy bien. Y a propósito, y si me permite, Lorena, es importante que los pacientes sepan que las limpiezas de oído, ¿no?, deben ser realizadas por el médico otorrinolaringólogo con experiencia, porque la limpieza del oído es una técnica, es un procedimiento médico. Esto no puede ser realizado por enfermeras, no puede ser realizado en un subcentro de salud, no puede ser realizado por la vecina de la esquina que suele utilizar un cono y prender fuego dentro del cono para sacar la cera o cosas así, ¿no? Terrible. Eso no se puede hacer. Yo he observado y he visto pacientes en mi consulta que han venido por manipulaciones mal realizadas para extraer cerumen que han significado lesiones a nivel del conducto auditivo y muchas veces lesiones incluso a nivel de la membrana timpánica. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. La limpieza de oído, repito, es un procedimiento médico. Doctor, ¿y la preparación que suelen mandar con la colocación de gotitas días previos a la limpieza es lo correcto? Cuando llega un paciente con un tapón de cerumen, el médico evalúa si ese tapón es blando, es decir, que no es un tapón muy viejo, por así decirlo, o si es muy duro y está muy adherido a las paredes, Pues, ¿no? En este último caso, de ser un tapón muy duro, muy adherido a las paredes, sabemos que su manipulación va a ser dolorosa para el paciente. En estos casos se recomienda el uso de gotas carbonatadas que el mismo médico formulará la receta y dará las indicaciones de la forma de usarlo. Otro producto que suele ser de utilidad para reblandecer el cerumen y poder movilizarlo con facilidad es la utilización de agua oxigenada, pero agua oxigenada de 10 volúmenes, no el agua oxigenada que se usa en la tintura de pelo para mujeres, que es de 20 volúmenes. Si por accidente colocamos agua oxigenada de 20 volúmenes en el oído, vamos a quemar la piel del conducto. Entonces, el agua oxigenada, cuando la utilicemos, deberá ser de 10 volúmenes. ah, muy bien. Actualmente existen en el mercado formulaciones médicas que ya vienen en presentaciones farmacéuticas para ser adquiridas en la farmacia en forma de aerosoles que pueden utilizarse días previos, de acuerdo a como indique el médico, para reblandecer la cera y proceder luego a su extracción. Muy bien, doctor. Y por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que utilizan ya pues sus audífonos, dicen que la presencia del audífono es lo que empieza a acrecentar la presencia de cera en los oídos. No es que dicen, es la verdad. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el auxiliar auditivo o el audífono tiene una pequeña oliva que va a ir dentro del conducto y como el cerumen, me vuelvo a ayudar del gráfico, el cerumen se produce en el tercio externo del conducto auditivo externo, donde encontramos las glándulas ceruminosas. Si tenemos aquí, al interior del conducto, la oliva del audífono, evidentemente se va a seguir generando, se va a seguir produciendo cera, pero no va a tener la facilidad de ser expulsada. El cerumen que produce el oído migra de forma natural hacia el exterior, ¿no? Pero cuando hay un objeto aquí, en aquellas personas que utilizan dispositivos auditivos,
el cerumen ya no va a tener facilidad para poder salir. Entonces, es recomendable en los pacientes que usan auxiliares auditivos que acudan donde el otorrinolaringólogo por lo menos cada 3 o 4 meses para poder hacer limpieza del cerumen que se acumula. Siempre vamos a tener que hablar de lo mismo, de cuál es el origen. Si hay un daño auditivo vinculado a la presencia de zumbido en el oído, esto normalmente ocurre en personas mayores. Cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de adultos, ¿no? A partir de los 50 años de edad hacia arriba, pueden empezar a tener trastornos de audición y acompañando el trastorno de audición puede haber la presencia de zumbido. Si, por ejemplo, el origen del acúfeno son trastornos en órganos vecinos, estos pueden presentarse a cualquier edad. Si es que el origen del acúfeno es la acumulación de cerumen, puede presentarse a cualquier edad. Si es que el origen del acúfeno es un trastorno de la presión arterial, esto se puede presentar desde en los adultos jóvenes en adelante. Si es que el problema es un trastorno del azúcar, una diabetes, puede presentarse, dependiendo del tipo de diabetes, también a diferentes edades, hablando desde adultos jóvenes en adelante. Todo dependerá del origen del problema. Correcto, doctor. Como siempre, agradeciéndole por estas explicaciones tan didácticas, para que tengamos en cuenta que no podemos a veces tomar ciertos remedios que podemos encontrar en las redes sociales o, como usted decía, a veces las personas que están cerca, sino acudir a un profesional, porque mientras más tiempo se pierda, pues menos posibilidades habrá de una recuperación pues rápida, sino inclusive puede entorpecerse esto y causar muchos más estragos. Lorena, permítame decirle algo adicional a propósito de lo que usted acaba de decir. Siempre hay algo por hacer, pero nunca hay soluciones mágicas. Si usted va donde el médico y el médico le dice, mire, con esta recetita que yo le doy le va a desaparecer el zumbido, pues probablemente no va a ocurrir. Si es que usted se mete, como me ha tocado ver a mí, en Facebook y encuentra publicidad engañosa en donde le dicen que utilizando unas gotitas mágicas que se ponen en los oídos va a desaparecer el zumbido e incluso usan para esta publicidad a personas conocidas socialmente hablando, ¿no? Eso es publicidad engañosa y eso no existe. Por lo tanto, mucho cuidado con ser víctimas de este tipo de engaños. Correcto, doctor. Si usted es tan amable, nos puede compartir la dirección exacta donde está ubicado y un número de contacto, por favor. Encantado, Lorena. El número de contacto es mi teléfono, que es el 099-834-9655. Y mi consultorio está ubicado en el Centro Médico Da Vinci, que queda en la calle Alemania y Pasaje Los Ángeles. Como referencia, la puerta de emergencia de la Clínica Pasteur, frente a esta puerta de emergencia, sobre la calle Alemania, está el Centro Médico Da Vinci. Gracias, doctor Orra, como siempre, por su profesionalismo y por ese mensaje oportuno a la ciudadanía. Será hasta una próxima oportunidad. A usted siempre, gracias, Lorena, y un saludo para todos sus oyentes y seguidores.